Estamos amigos con la multiplataforma de RPP. La Conferencia Episcopal Peruana se pronuncia tras los aparentes agravios verbales del premier Aníbal Torres contra el cardenal Pedro Barreto. Vamos a escucharlo. Ha emitido un comunicado el día de hoy que trata de ir más allá, ¿no? Y lo titula Responsabilidad, Estabilidad y Respeto por la Gobernabilidad en favor del pueblo peruano. Estamos con el Monseñor Miguel Cabrejos, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, en la multiplataforma de RPP Noticias. Monseñor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes y también gracias por este espacio, porque permiten hacer conocer lo que usted acaba de decir, ¿no? El comunicado que el día de hoy, al mediodía, la Conferencia Episcopal Peruana, o sea, los obispos del Perú, que el día de ayer hemos estado reunidos toda la mañana, justamente en torno a este comunicado que no es producto de 24 horas, es producto de la reflexión que venimos siguiendo, acompañando al Perú, y que al final pues estaba programada esta reunión y decidimos hacer este comunicado que está firmado por todo el episcopado peruano. El episcopado somos más de 50 obispos, más de 55 obispos, y entonces es importante esto para que sepan que no es una cuestión personal, es una cuestión institucional. Sin embargo, en este comunicado ustedes manifiestan o ponen de manifiesto ideas muy concretas, como la falta de liderazgo en estos 9 meses de gobierno. ¿En qué se basan para señalar esto, Monseñor? Mire, para responderle bien la pregunta creo que todos ustedes saben que la Iglesia está en todo el Perú. Los obispos, los más de 55 obispos, estamos en la costa, en la sierra y en la selva. Y nosotros también somos expresión del pueblo peruano. Somos peruanos, somos obispos, somos peruanos, pero también hablamos en nombre del pueblo peruano. Y la gran pregunta es, y de ahí viene esto, ¿quién está pensando en la población? En el pueblo peruano. ¿Quién está pensando en la población más pobre y más vulnerable? Y ciertamente que esto no es una respuesta mía, es una respuesta, es un clamor de la población, es un grito de la población. El Papa Francisco habla mucho de escuchar, y hay que escuchar a la población. Y en ese sentido es esto, es llevar ante una instancia que es como es la Conferencia Episcopal, y hablar no solamente al poder ejecutivo, también al legislativo, también a la sociedad civil. Y la sociedad civil somos todos nosotros, somos el conjunto de nosotros, ustedes, y existe el famoso Acuerdo Nacional, una instancia creo importantísima para dialogar, para buscar consensos, para fijarnos en objetivos. Y entonces le respondo a esto, ¿no? O sea, lo que usted me pregunta, ¿por qué? Producto de la reflexión, de escuchar a la población y de lo que está pasando. Yo de ahí evidentemente puedo alargar a más. ¿Cuál es el grito de la población? ¿Qué fue lo que pasó con la pandemia? Salud, educación, ¿y ahora qué viene? Si ustedes como periodistas también escuchan a la población, es el hambre. Lo que va a venir ahora es una secuencia de hambre, de necesidad. Entonces, por eso estamos, por eso hemos dicho. Por eso hablamos. Por eso, ustedes creen, solo para concretar la idea, Monseñor, ustedes creen en este comunicado, en la Conferencia Episcopal, que tras 9 meses de gobierno de Pedro Castillo, lo que se ha reflejado es una ausencia de liderazgo que puede traer serias consecuencias políticas, económicas y sociales. Sí, constatamos eso, producto de la gran escucha al pueblo peruano, y que puede haber, por esa falta o esa... empoderarse de la capacidad de líder, de liderazgo, del ejecutivo, del legislativo, y para que puede tener como consecuencia lo que usted acaba de mencionar. A ver, también mencionan en este comunicado que el poder debe estar al servicio del pueblo y no al servicio de sus representantes o de aquellos que se arrogan esta condición más allá de lo que establece nuestro ordenamiento jurídico y social. ¿Por qué apuntan a esto? ¿Sienten que en este momento este gobierno no está al servicio del pueblo? No, mire, este es un principio, y un principio universal. Las personas que son elegidas para gobernar o para dirigir una institución son elegidas de manera especial. Las personas elegidas
para gobernar el Perú son elegidas por el pueblo peruano. Y esto no lo decimos ahora, ni para esa circunstancia, lo hemos dicho siempre. Porque la gran enseñanza, ciertamente, la de Cristo, es la de servir. O sea, el poder debe servir, como siempre hemos dicho, a aquellos para los cuales fueron elegidos. O sea, el pueblo peruano eligió a unos gobernantes, esos gobernantes deben servir a esa población que los eligió. Y para eso también va al legislativo, al poder legislativo. También fueron elegidos por la población. Entonces, lo que queremos decir, pero no lo decimos ahora, o sea, sería erróneo pensar que lo decimos justamente ahora para este momento. Lo venimos, si usted como periodista revisa todas las publicaciones que hemos hecho, siempre decimos el poder al servicio de la población, al servicio de por los cuales fueron elegidos. Para todos, en todo momento, en todo tiempo, en la historia, sea quien sea el presidente. Pero en este momento sí, es verdad. Exacto. Eso es lo que quiero puntualizar antes de darle pase a mi compañero Jorge Rodríguez, que está en la multiplataforma. Es verdad. Es decir, en este momento ustedes perciben y creen que este gobierno no está al servicio del pueblo. Bueno, eso lo dice usted. Yo creo que debe estar mejor al servicio del pueblo. Yo la respuesta que le daría es, este gobierno, como todo gobierno, debe estar mejor, más al servicio del pueblo, no de grupos particulares. ¿Por qué le digo? Por otro principio que tenemos, una vez que una persona es elegida, llevada por un grupo, evidentemente un partido político, es llevada a tener el gobierno, es elegido, como dice la Constitución, representa a todo el Perú. Entonces, debe de gobernar para todo el Perú, para todo el pueblo peruano. Perfecto, monseñor. Le pido unos instantes. Vamos a escuchar a nuestros anunciantes y venimos con las preguntas de nuestro compañero Jorge Rodríguez, que se encuentra en la plataforma de televisión. Esta es una entrevista exclusiva del monseñor Miguel Cabrejos para la multiplataforma de RPP Noticias. Muy bien, vamos a retornar entonces con mucho más aquí en Central de Informaciones y en RPP, la voz de todo el Perú. Conversando con el monseñor Miguel Cabrejos, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana en la multiplataforma de RPP, y estamos también con nuestro compañero Jorge Rodríguez. Jorge, te escuchamos. Gracias, Omar. Muy buenas tardes, monseñor Miguel Cabrejos. En su comunicado, la Conferencia Episcopal Peruana pide responsabilidad, estabilidad y respeto por la gobernabilidad en favor del pueblo peruano. En ese sentido, ¿qué cambios esperan tanto del Ejecutivo como de las fuerzas políticas en el Congreso, en el Legislativo? Porque sin duda aquí hay una responsabilidad compartida y todo lo que queremos es estabilidad para el país. Mire, la respuesta va en el siguiente contexto. O sea, la responsabilidad, la estabilidad y el respeto y para la gobernabilidad es un llamado ciertamente de la Conferencia Episcopal, pero no solamente al Ejecutivo ni al Legislativo, porque sería leer una parte del documento. En algún sector en una parte del documento llamamos a la sociedad civil. O sea, creo que este llamado y la esperanza que creemos es esa: Ejecutivo, Legislativo, sociedad civil. La sociedad civil, ya dije en un primer momento, a través del Acuerdo Nacional, tiene una plataforma extraordinaria, pero no podemos olvidarnos de la sociedad civil. No podemos dejar todo el Ejecutivo y el Legislativo. Gobernabilidad sí, es el clamor del pueblo peruano. Creo que también de ustedes, los periodistas, gobernabilidad, estabilidad, porque creemos que quien sea elegido, el gobierno de turno, debe pensar, ya lo dije, en el pueblo peruano, en el bien del Perú, en la población y por el bienestar del Perú. A nivel nacional, a nivel general, no puede ser solamente de sectores determinados, ¿no? O sea, tiene que haber un desarrollo integral y sostenible. Debe haber servicios públicos de calidad. No hablemos solamente de educación y de salud, ahora viene alimentación y todo lo demás. O sea, es un conjunto, pero yo le pediría a ustedes, periodistas, importante sector de la sociedad civil, que enfoquemos no solamente dos aspectos, no solo ejecutivo, no solo legislativo, sociedad civil. La sociedad civil puede hacer muchísimo,
puede ayudar muchísimo y eso no se puede descartar. Y justamente, ¿no? Mirando a la sociedad civil, el gabinete de Aníbal Torres debería ser recompuesto justamente mirando a los actores que quieran participar en la política, buscando eso que ustedes señalan, un ambiente de mayor estabilidad para el país. ¿Debe ser recompuesto este gabinete? Bueno, yo creo que es el clamor de todos, ¿no? No solamente, yo ya le dije en esa primera parte, nosotros tratamos de también hablar por el pueblo peruano. Creo que escuchamos y el pueblo peruano está diciendo a gritos que quieren realmente calidad. Y yo les pongo el ejemplo muy simple. El ejemplo muy simple es la propia institución. Radio Programas del Perú, ¿por qué está así Radio Programas? ¿Por qué tiene esa calidad, esa trascendencia, esa importancia? Porque están dirigidas, creo, por personas de mucho nivel cultural, técnico, profesional. Pues el Perú es igual. Un gabinete debe estar dirigido por personas de mucha calidad, de mucha profesionalidad y evidentemente de cierta altura moral y ética para que no sean, como decimos así popularmente, bochados por la población o por el Poder Judicial, y hay una inestabilidad en cuanto a cambios y cambios y cambios. El Perú, creo, miren, no solamente qué Perú queremos, qué Perú deseamos, qué Perú nos merecemos. Ahora, hablando de calidad ética y moral, permítame, monseñor, digamos, ¿qué le refleja a usted o qué le dice usted el hecho de que el presidente del Consejo de Ministros haya calificado de miserable, no voy a decir a un cardenal, sino a una persona? Justamente, mire, nosotros, coincidencia, porque estábamos reunidos, como le dije, la reunión del día de ayer de todo el episcopado peruano en la sede de la conferencia, no ha sido producto del momento, no. Venimos hace tiempo, estaba programada y reflexionamos esto. Y nosotros justamente hicimos este comunicado corto, que ustedes ya lo conocen, pero si usted se fija bien, nosotros primero hemos puesto el artículo 1 de la Constitución y el artículo 2, donde resumidamente ponemos que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. El doctor Torres, creo que es constitucionalista, se supone que es una persona preparada, pues recordarle esto, el respeto a la persona, pero también a la libertad de expresión. Y libertad de expresión no solamente de una persona, justamente la libertad de expresión, la libertad de todo, también de la libertad de prensa. Yo creo que nosotros hemos ido directamente a la esencia o al núcleo o a la raíz. Y luego, una sociedad donde esa dignidad no se respeta y donde la violencia verbal y los insultos reemplazan al diálogo y a las ideas, pues está mal, camina mal. Es como usted piensa de una forma y yo de otra, y no porque discrepemos en las ideas va a haber violencia verbal. Creo que la violencia verbal no debe existir en ningún lado. Entonces nosotros decimos, en ese contexto, pues ha hecho mal con el cardenal. Ha podido ser con otra persona, sea quien sea, pero eso creo que está muy mal y por eso hemos hecho ese comunicado. Al defender a la dignidad del cardenal, del cardenal Barreto, pues podría ser otro. Defendemos a la dignidad de todo peruano. Somos peruanos, hay una constitución básica que debe respetarse y esto en orden a un progreso del Perú. Ahora, permítame entrar a otro comentario que surgió en estos días. Con toda libertad. Sí, con estos días a partir de las declaraciones del cardenal Pedro Barreto. El señor Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, ha dicho que esto es un golpe eclesiástico, ¿no? Y que aquí la iglesia no tiene vela en este entierro. Y muchos podrían pensar, ¿no? ¿Qué hacen los cardenales? ¿Qué hacen los obispos? ¿Qué hacen las personas abocadas a Dios entrando a terreno político? Sí, pero mire, yo le agradezco la pregunta porque va a permitir aclarar varias cosas. Primero, son declaraciones personales del señor Cerrón. Yo no lo conozco personalmente, solo a través de los medios. Son declaraciones de él. Pero mire, yo me remonto a esto que es fundamental. Le saco un texto, solamente la síntesis de un documento del Vaticano II, que se llama Gaudium et Spes, en el número 76. Dice, la comunidad política y la iglesia son independientes y autónomas, cada una en su propio terreno. Entonces, por lo que no corresponde a la iglesia intervenir en las decisiones de orden político, pero
La grave crisis que vive el país nos obliga a exhortar a la clase política y a la sociedad civil a buscar y promover un diálogo democrático, transparente y honesto. ¿Qué hace la Iglesia? Desde siglos hace esto. Por dos razones fundamentales. Somos iglesias, ¿verdad? Somos miembros de la Iglesia, pero somos ciudadanos peruanos. Tenemos en ese principio constitucional del primer artículo y del segundo. Somos personas, somos peruanos, defendemos el Perú, queremos el Perú. Y la Iglesia, ciertamente que la Iglesia no tiene poder coactivo. Lo que yo le estoy diciendo ahora y lo que dice este comunicado no es coactivo, es una reflexión. El cardenal, lo que es, respetamos lo que él ha hecho como arzobispo de Huancayo, porque ahí fue el tema. Él es el arzobispo de Huancayo y en su jurisdicción tiene potestad. Pero él puede intervenir, pero yo no quiero entrar en lo que él piensa, ni lo que piensa el Cerrón. Voy al principio. La Iglesia siempre ha estado a favor del pueblo peruano, de los pueblos. Más aún ahora, pueblo peruano, indígenas. O sea, a la Iglesia no la pueden callar. O sea, no como Iglesia, como personas. Tienen que tener muy presente, somos peruanos, somos parte de esta sociedad, hablamos y escuchamos al pueblo peruano. Como Iglesia. ¿Y le cree, Monseñor, al Premier cuando dice que dijo la palabra miserable como sinónimo de tacaño a modo de disculpa? Igual, le vuelvo a repetir. Hay un principio en la Iglesia que dice, la Iglesia en lo interno no juzga. En la Iglesia lo interno, en lo interior no juzga. Yo no puedo saber qué es lo que piensa, qué ha querido decir. Ni lo conozco tampoco, ¿me entiende? Creo que debemos ir al objetivo. Él dijo esa palabra y por ese hecho se le juzga y se le rechaza. Yo veo que hay un rechazo de la sociedad civil, sea quien sea, por el respeto de la dignidad de toda persona. Entonces, decir qué piensa, qué quiere, no lo sé. Eso es un asunto interno. Igual que de Cerrón, qué piensa, pero la Iglesia, mire, la Iglesia le sacó un principio. Si me permite, dos, uno internacional y uno nacional. El emperador francés, Napoleón, le dijo a un cardenal, ahora voy a ir a destruir a la Iglesia, la voy a desaparecer de la faz de la tierra. Eso fue lo que le dijo. El cardenal de ese entonces era Consalvi, así su apellido, que le dijo, en síntesis, ni nosotros, papas, cardenales, obispos, fieles, le hemos podido destruir desde dentro, menos la vas a destruir tú. Y dijo una gran verdad, porque la Iglesia tiene una fundación divina, fue Cristo. Y la Iglesia está formada por personas humanas que podemos fallar, todos los seres humanos, pero destruir a la Iglesia o irse contra la Iglesia. Y luego el cardenal, uno peruano, miren si me permiten, un cardenal peruano famoso, grande, Landázuri. Yo era auxiliar de él, obispo auxiliar de él. En una oportunidad en los conflictos que había, como a veces ahora, dijo una frase profunda, de gran sabiduría. Estaba ahí en el arzobispado y dijimos, 32 años de gobierno del pueblo peruano. Y dijo, en esa casa de enfrente he visto pasar a muchos inquilinos. Y es verdad. ¿Por qué? Porque es temporal. Pasará esto y pasarán otros. La Iglesia tiene más de 2000 años de gobierno ininterrumpido. Pero no quiero decir del poder de la Iglesia como servicio. Este es el punto, no como poder, como servicio, que para eso hemos sido llamados. En ese sentido quiero decir, bueno, son opiniones personales que van, que vengan y respetamos las opiniones, pero hay una cosa grande. Como Iglesia, nosotros, ¿de qué tememos? Ningún temor de nada. Seguimos adelante y seguiremos hablando en defensa del pueblo peruano. A menos la Conferencia Episcopal Peruana como institución, no como caso personal. El cardenal Barreto ha hecho muy bien diciendo que fue una decisión personal. Fue un acercamiento personal, no institucional. O sea, él no ha ido en nombre de la Conferencia Episcopal. La Conferencia Episcopal es esto. Este es un pronunciamiento de la Conferencia Episcopal. Y entiendo que fue convocado por el presidente Pedro Castillo. Fue convocado, fue invitado. Pero por eso les digo, yo no quiero entrar en el terreno interno porque no sé ni los motivos ni lo demás. Muy breve, Monseñor. ¿El presidente Pedro Castillo debería renunciar por la gobernabilidad? Justamente por lo que acabamos de decir, la Iglesia no interviene en decisiones políticas. Esa es una decisión política. La debe tomar el Ejecutivo, el Legislativo y el acuerdo y la sociedad civil correspondiente. No me toca a mí decir si debe ir, si no debe ir, si debe renunciar, no debe renunciar. No me toca. Perfecto. Muchísimas gracias y muy gracias gentil. Gracias a ustedes, muy amables. Muy gentil, Monseñor Miguel.
Muy bien, hemos escuchado entonces al presidente de la Conferencia Episcopal Peruana,